donde, diga, ahí sí, ya, ahí sí, donde vamos a poder controlar mediante este sistema SAP todo lo que es control de inventario, ¿cierto? De los stocks, de los artículos, tanto de materiales, de tela, de cualquier artículo que se quiera controlar stock, a nivel de existencia, cantidad y también siempre involucrando la parte de finanzas. La metodología o la forma que tiene de trabajar SAP es que todos los movimientos que se realicen, la mayoría de los movimientos que se realicen con respecto a movimiento de inventario, inmediatamente generan un efecto sobre la contabilidad, ¿sí? Eso es importante. Cualquier movimiento que yo haga de entrada y salida siempre va a generar un efecto sobre la contabilidad. Además de eso, bueno, tiene distintos módulos. Si ustedes más o menos vieron el video de la parte de generalidades, el SAP está dividido por módulos. Módulos de compras, ¿cierto? Donde van a estar todas las transacciones o funciones posibles para registrar una compra, tanto de materiales como de servicios. También hay un módulo de ventas, ¿cierto? Donde también están todas las transacciones relacionadas a ventas, facturas, nota de crédito, nota de pedido, para emitir guías de despacho, etc. Hay un módulo de inventario donde van a tener todo lo que es el maestro de artículos, ¿cierto? Listas de precio, catálogo, transacciones que tengan que ver con inventario, transferencias de stock. Y hay un módulo que es de producción, ¿sí? Ese módulo que trae SAP de producción es el que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es la idea? Es que ustedes puedan entender cómo SAP, ¿sí? Cómo SAP genera todo lo relacionado a producción en base a los registros que necesita, ¿sí? La producción que tiene SAP es una producción sencilla, ligera, donde indica, ¿cierto? Donde se define hacia grandes rasgos qué es lo que yo necesito fabricar, ¿cierto? Cuántas cantidades necesito fabricar de cierto producto y cuánto necesito consumir, cuántos materiales voy a consumir para poder fabricar este producto. Y este producto terminado, SAP inmediatamente va a ser capaz de calcular el costo, ¿sí? ¿En base a qué? En base al costo de todas las materias que yo utilicé, las materias primas. Por ejemplo, no sé, en alguna empresa que se fabrique computadores, necesito como materiales una pantalla, un mouse, un teclado, y en base a los costos de cada uno de estos componentes o materiales, va a poder calcular el costo del producto terminado, que es el computador. Lo mismo en el caso de ustedes con las prendas. Con las prendas, lo mismo. Si yo necesito fabricar una prenda, una blusa, también voy a requerir de ciertos componentes, como a lo mejor botones, cierre, tela, una alarma, un gancho, etc. Esos componentes, por lo general, lo que SAP le llama a esa definición es una receta o lista de materiales. SAP le llama lista de materiales, pero es similar al concepto de una receta. Entonces, en base a esa receta, ¿cierto? Yo digo, yo quiero fabricar una blusa, donde a lo mejor mi receta para esa blusa se compone de tela, un botón, una etiqueta, y etcétera, muchos materiales. Por lo tanto, ¿qué se supone que yo debo hacer con esos materiales? Consumirlos, irlos a buscar a cierta bodega, ¿cierto? Rebajarlos, porque los voy a sacar de la bodega para fabricar. Cuando yo ya haya fabricado el producto, tengo que también informar a SAP que estoy haciendo un ingreso de este producto terminado. ¿Para qué? Para que mi bodega aumente, ¿cierto? Va a aumentar mi stock de esta blusa. Por lo tanto, SAP, cuando quiera calcular el costo de esa blusa, va a ir a ver todos los componentes que se utilizaron o que se consumieron y va a ir a ver cuál es el costo de cada uno de ellos. Por lo tanto, él va a hacer el proceso y va a decir, ok, la blusa, según el costo de todos los materiales que usted ocupó, va a dar un resultado de X valor.
¿sí? Esa es la forma del sistema de calcular el costo de los productos terminados, en base al costo de las materias primas. Y para eso entonces tenemos que saber bien qué materias o componentes vamos a utilizar para esa producción. Entonces, si lo vemos a nivel como de transacción, voy a presentar ahora la pantalla. Si lo vemos a nivel de flujo, ¿cierto?, de transacciones, más o menos el dibujo sería así para una producción. ¿Sí? Necesitamos registrar una orden de fabricación. ¿Sí? La orden de ¿Todavía no? A ver. No, sí se ve, Christopher. ¿Ahora sí? Sí, sí se ve. A lo mejor tardó un poquito, ya. Bueno, las transacciones, si lo vemos a nivel transaccional, ¿cierto? Todo esto tiene que estar, todo lo que yo dije, ¿cierto? Lo que voy a fabricar, lo que voy a consumir, lo que voy a ingresar a mi bodega, todo eso se transfiere a transacciones en el sistema, en este caso transacciones en SAP. Y cada transacción, obviamente hay que registrarla, ¿cierto? Y cada transacción tiene un nombre. Entonces, diga. Veo su J. No ve la pantalla. Voy a cancelar y voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Dejar de presentar. Ya. Y ahora voy a presentar de nuevo. Ahí me avisa. Ahí se ve. No, yo todavía no la veo. ¿Sí? ¿Continúa? ¿Alguien no la ve? Yo no la veo, don Carlos. Rosita. ¿Scarlett no la ve? Sí, sí la veo. Ya. ¿Quién dijo que la Rosita dijo que no la veía? La Jessica, yo no la veo. Jessica no la ve. ¿Lo está viendo atrás del teléfono o del computador? En el teléfono se ve la J de ella. Juanita no podrá hacer porque lo está viendo atrás del teléfono y no en el computador. Sí, podría ser. ¿La mayoría está en computador? Sí. Sí. Ok. Sí, podría ser que a lo mejor por el teléfono. Bueno, Jessica podría ir siguiendo lo que va hablando, porque después Christopher lo va a mandar por mail porque lo va a grabar, ¿ya? Entonces, para que vayamos viendo eso. Perfecto. Bueno. ¿Ya? Ya, ¿Quién más no lo puede ver aparte de la Jessica? ¿Todos pueden verla? Sí, sí puede ver. Ya, ok, perfecto, sigamos, Juanita. Ya, ok. Bueno, entonces acá en el diagrama, ¿cierto? A grandes rasgos lo que hemos hablado con respecto al módulo de producción se basa en 3 transacciones principales. Una orden de fabricación, donde aquí se define qué es lo que se va a fabricar, ¿sí? Como la planificación, quiero fabricar, no sé, 5 blazers, ¿sí? Y para esos 5 blazers voy a aplicar tal receta. La receta es la lista de mis componentes. La orden de fabricación no tiene ningún efecto, ¿cierto? Solamente es un registro donde uno estipula o define qué es lo que requiere fabricar o qué es lo que piensa fabricar y cuáles son los componentes que se van a utilizar y cuál es la cantidad de cada componente para poder fabricar. Esa es la orden de fabricación. Las órdenes de fabricaciones tienen estados, ¿sí? Hay un estado de planificado, liberado y cerrado.
Cuando la orden de producción está en estado planificado, ¿cierto? Significa que yo no voy a poder relacionar ningún consumo de los materiales y tampoco ninguna entrada, porque está todavía en planificación. Estoy pensando si lo voy a hacer o no lo voy a fabricar. ¿Sí? Cuando ya cambia la orden de producción a liberado, significa que ya voy a poder ir a buscar mis productos, porque está confirmado, si lo vamos a fabricar y con estos materiales o con estos componentes. Entonces yo debo ir a la bodega de los materiales, ir a buscar mis materiales, ¿cierto? Y para poder rebajar la bodega de mi bodega de materiales, se debe registrar un consumo de producción, ¿sí? Por lo tanto, esta transacción que se llama consumo debería tener todo lo que yo fui a buscar o saqué de mi bodega de materiales, los botones, la tela, etcétera, todos mis materiales, ¿sí? Eso siempre cuando la orden esté liberada. Por lo tanto, yo voy a buscar los materiales y eso tiene que estar registrado en esta transacción que se llama consumo. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto de esta transacción a nivel financiero y a nivel de stock? Es que este documento o transacción va a rebajar mi stock de la bodega, ¿cierto? De donde yo haya definido dónde vamos a consumir los materiales. Y además, inmediatamente, efecto financiero. Inmediatamente esta transacción va a generar contabilizaciones. ¿Por qué? Porque como estoy rebajando existencia o materiales, también debe quedar reflejado en mis finanzas de que ya la valorización de esos materiales también tiene que rebajarse. ¿Ok? Por lo tanto, este documento va a contabilizar la cuenta que tengan asociada a los materiales, ¿cierto? La de existencia, llamémosle, va a rebajar la existencia, versus una cuenta de contrapartida que por lo general se le llama productos en proceso, ¿sí? Que están en proceso de fabricación. Ese es el efecto que va a generar el vale de consumo de producción. Una vez que yo ya comienzo a fabricar, ¿cierto? Ya obtengo el producto terminado, tengo que saber informar al sistema, ok, terminé mi producción y ya tengo mis productos terminados. Por lo tanto, tengo que ahora registrar una entrada de producción, ¿sí? La entrada de producción se realiza solo de los productos terminados, en este caso, el blazer, ¿sí? Entonces, ok, terminé de fabricar mis blazers y me salieron 5 blazers, ok, tengo que registrar una entrada de producción de las 5 unidades del blazer. ¿Para qué? Para que me aumente mi bodega, ¿sí? La bodega donde voy a tener estos productos terminados. Entonces, ¿cuál es el efecto de la entrada de producción? Es que va a aumentar el stock, ¿cierto? De una bodega de productos terminados. Y efecto contable también, porque como estoy aumentando mi existencia, también va a generar inmediatamente un efecto contable donde va a decir, ok, aumentamos la cuenta de existencia que tenga asociado el producto terminado versus producto en proceso. Entonces, ambos documentos, estos dos, tienen efecto sobre el stock, ¿cierto?, de las bodegas respectivas que se seleccionen en estos documentos y además efecto contable inmediatamente. Siempre estos dos documentos tienen que quedar relacionados a la orden de producción. Por lo tanto, ya uno le puede hacer un seguimiento a la orden de producción, no sé, número 40, en donde yo planifiqué o definí que iba a crear 5 blazers. Por lo tanto, yo voy a poder ver esta orden de producción y ver cuáles son los consumos que se hicieron para fabricar ese blazer y cuáles son las entradas que se hicieron de esos blazers. Entonces voy a tener los documentos relacionados. Y de esta manera, cuando ya la orden de fabricación se cierre, porque ahora tiene que pasar a estado de cierre, ¿cierto? Ahí inmediatamente él va a decir, a ver, usted fabricó 5 y consumió para 5, por lo tanto, no hay una desviación, ¿sí? Ahí es donde él valida si hay una desviación, si se ocupó más de lo que decía la receta o menos de lo que decía la receta, ¿ok? Las desviaciones
también al momento de cerrar la orden de fabricación, si él detecta que hay una desviación, va a generar igual un asiento contable de desviación. ¿Ok? Las desviaciones se pueden producir porque a lo mejor consumí más y produje menos, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay que tomar la decisión, ¿ocupé realmente todo para fabricar esas unidades o tuve que haber devuelto? Quizás a lo mejor ahí faltó haber hecho una devolución si no ocupé todo, ¿sí? Porque estoy ocupando más materiales de lo que dice la receta. Entonces, por lo tanto, ahí él dice, acá hay una desviación porque veo diferencias entre lo consumido versus lo que dice la receta. Por lo tanto, ahí, pues antes del cierre, obviamente hay que analizar, hay que ir mirando si se produce o no desviación. ¿Ya? Entonces, estas van a ser las 3 transacciones principales dentro del módulo de producción. La orden de fabricación, consumo o vales de consumo y la entrada. ¿Una orden de fabricación puede tener más de un vale de consumo? Sí, sí puede tener más de un vale de consumo, porque a lo mejor para fabricar el blazer, a lo mejor hoy día fui a la bodega de las telas y fui a sacar telas. A lo mejor mañana, y hago el consumo de las telas para inmediatamente rebajar el stock. A lo mejor mañana se me ocurre ir y voy a la bodega de materiales y voy a buscar, no sé, el gancho, la etiqueta, etc. Por lo tanto, mañana, cuando yo vaya y ya haya ido a rescatar esos materiales, registro el otro vale de consumo donde van a estar el gancho, los botones, etc. Entonces, un orden de fabricación puede tener uno o varios vales de consumo, ¿sí? Según cómo yo vaya a ir a rescatar los materiales. ¿Ok? También lo mismo las entradas. También una orden de producción puede tener una o varias entradas. Porque a lo mejor en la orden de fabricación yo dije, vamos a fabricar 5 blazers. Pero a lo mejor hoy día, no sé, ya fui a buscar los materiales, me puse a fabricar y a lo mejor hoy día terminé 2. Entonces, puedo hacer mi entrada de esos 2 blazers. Mañana sigo fabricando y terminé 2 más. Vuelvo a hacer otra entrada de estos 2 más, siempre relacionada a la misma orden de fabricación. Y luego voy registrando los restantes. Entonces, una orden de fabricación podría tener más de un vale de consumo o más de un parte de entrada. ¿Sí? O a lo mejor ustedes, si lo hacen también, no es malo registrar una sola entrada de una sola vez cuando ya tenga todo fabricado, recién ingreso una sola entrada de parte de entrada de mi producto terminado. ¿Sí? Entonces, ese es el flujo. ¿Okay? Hasta ahí se entiende el concepto de orden de fabricación, entrada de producción y consumo de producción, como concepto de transacción y la función más o menos que tiene cada uno. Sí, se entiende. ¿Sí? Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, sigamos. Ok. Bueno, ahora, para que esto funcione correctamente, ¿cierto? Tenemos que siempre tener registrada también o definida la receta o lista de materiales que le llama él. Esa receta tiene que ya estar previamente definida, debe existir. ¿Por qué? Porque cuando yo registre la orden de fabricación voy a decir, mira, quiero fabricar 5 blazers y esta va a ser mi receta. ¿Sí? Referencialmente, esa va a ser donde voy a consumir esos componentes. Luego, en base a esa receta, voy a ir a consumir los materiales y voy a hacer la entrada de los productos terminados en cuanto vaya fabricando. Ok, ¿cómo lo vemos esto a nivel de sistema ahora? A nivel sistémico, si nos vamos a SAP, al sistema SAP, ¿cierto? Esto es lo que ustedes van a ver cuando ingresan a SAP con su usuario y su contraseña. Esta es la pantalla principal. ¿Sí? Entonces, como les decía, existen varios módulos, ¿cierto? Varios módulos. Entre ellos, aquí está el módulo de producción. ¿Sí? Si yo hago clic sobre este módulo, se abren
varias opciones. Si yo presiono clic, se cierra, ¿sí? Como un abrir y cerrar. ¿Sí? Dentro de este módulo está lo que yo les hablaba, las transacciones, lo que se veía en el dibujo. Está la orden de fabricación, ¿cierto? Que es un formulario. Cada vez que yo abro aquí o pincho, se abre un formulario, donde ese formulario se llama orden de fabricación, que es lo mismo que yo les mostraba en el dibujito, ¿sí? La orden de fabricación es donde yo voy a decir, quiero fabricar tal producto y voy a necesitar tales componentes, ¿sí? O materiales. Y esa es la orden de fabricación. También puedo definir en la orden de fabricación más o menos una fecha de cuando yo debería terminar, más o menos, o finalizar esta fabricación. ¿Para qué? Para después poder ir viendo, según las fechas, si están cerradas o no, ¿correcto? Porque recuerden que la orden de fabricación tiene estados. Los estados, lo que yo le decía, planificado o liberado y cerrado. Esos son los 3 estados de una orden de fabricación. Planificado, estoy pensando, estoy viendo si voy a fabricar esto. Eso es el planificado. Liberado es porque sí, vamos a realizarlo, por lo tanto vamos a consumir los materiales. Y cerrado es cuando ya terminé esta orden de fabricación. Entonces, este es el formulario de orden de fabricación. También existe otra transacción que estábamos viendo en el dibujo, que es el consumo, ¿sí? De los materiales. Ese formulario se llama emisión para producción. Bueno, SAP le llama emisión, pero el término es como consumo, ¿sí? Este es el formulario o la transacción donde van a ir registrados todos los componentes que yo fui a buscar a la bodega de materiales, ¿sí? Para consumir, para rebajar de mi bodega. Y el tercer formulario es el recibo, que es el parte de entrada de mi producto terminado, ¿sí? Se llama, acá SAP le llama recibo de producción. Aquí es donde yo voy a decir, voy a ingresar los blazers o la polera, el producto terminado, ¿ok? Y todo esto va a estar siempre relacionado a la orden de fabricación, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mostrar cómo se ve el dibujo, lo mismo que yo les mostraba en pantalla, ¿cierto? Este ya es una orden de fabricación que ya está creada, ¿cierto? Donde al momento de ir registrando los consumos y las entradas, ya nosotros vamos a partir siempre de la orden de fabricación, vamos a poder ver un mapa de relaciones, ¿sí? Donde vamos a poder visualizar que esta orden de fabricación tiene 2 consumos o emisión para producción y un parte de entrada, que es el recibo. Entonces, esto es lo similar a lo que yo les mostraba aquí en el dibujito. Aquí está la orden de fabricación, los consumos, que pueden ser uno o varios, y las entradas del producto terminado, que también pueden ser una o varias. Y es lo mismo que visualizan aquí. La orden de fabricación, los consumos, que pueden ser uno o varios, y la entrada. Entonces, con esto yo puedo decir, la orden de fabricación ya tiene consumos registrados y ya tiene partes de entrada registradas, ¿sí? Entonces, es la visualización del mapa de relaciones de una orden de fabricación, donde aquí la orden de fabricación lo que está diciendo es que se fabricó un producto X de un color X y de una talla X, ¿cierto? Donde se planificó o se definió que se iban a fabricar 4 unidades de este producto terminado en un intervalo de fechas, ¿cierto? Y donde se iban a consumir todos estos componentes. Esta es la receta. La receta. ¿Dónde uno tiene que definir esta receta? Se llama lista de materiales, que también está en el módulo de producción. Dentro del módulo de producción, entonces está la orden de fabricación, el parte de entrada y el consumo. Pero para que todo esto funcione, habíamos hablado de que se requiere tener definido una lista de materiales. Y la lista de materiales es otro formulario, ¿cierto? Donde me permite definir los componentes que voy a utilizar
para un producto terminado. ¿Sí? Lista de materiales. Esta es la receta, es la definición de la receta. Entonces, acá que se visualiza el producto terminado, ¿cierto? El código del producto terminado, y siempre las recetas se colocan en base a una unidad. Para fabricar un artículo X, una unidad, yo necesito las tales cantidades de mis componentes. Necesito a lo mejor una etiqueta, un gancho, una bolsa, o a lo mejor si las bolsas vienen por metros, no es una bolsa entera, a lo mejor según la unidad de medida, ¿no? Es 0,7 metros. ¿Sí? Voy a necesitar una alarma, una etiqueta, una tela, un botón, etc. ¿Sí? Esta es la definición de la receta. Y en esta receta también se define en los materiales y se define la cantidad, siempre para una unidad. Y se define también de qué almacén deberíamos sacar todos estos materiales. ¿Sí? Acá en el sistema en SAP ya están definidos los almacenes y hay una lista de almacenes donde este 1008, que es el código, corresponde a la bodega de materiales. ¿Sí? Entonces, después ustedes tienen que tener esa listita de los almacenes. El método de emisión, ¿a qué se refiere? A notificación o manual. Significa que, como yo le estaba mostrando aquí en el dibujo, cuando yo hago la orden de fabricación, ¿cierto? Cuando yo le digo, quiero que el vale de consumo sea por notificación, significa que cuando yo haga la entrada de mi producto terminado, ya fabriqué 5 blazers, y al momento de hacer la entrada, el recibo, ¿cierto? Él va a decir automáticamente, entonces voy a registrar los consumos. Ahí los consumos no los registra el usuario. Inmediatamente al hacer el recibo, él crea los consumos, porque está informado que sea por notificación. Notificación es como decir, haga el consumo automático, pero ¿según qué? Según la receta. Esa es la diferencia. Según la receta, él va a generar los consumos según las cantidades que usted está ingresando aquí. Si usted ingresó 5 blazers, él va a consumir, según la receta, para 5 blazers, materiales para 5 blazers. Si usted ingresó 4 blazers, él va a integrar los consumos para 4 blazers. ¿Según qué? Según la definición de la receta. Eso funciona así cuando la receta yo en los materiales le digo por notificación o como sinónimo automático. Haga el consumo automático. ¿Sí? Y la otra opción es manual, es decir, que manual el usuario tiene que registrar el consumo. ¿Sí? ¿Y qué es lo más recomendable? ¿Por qué? Porque como son materiales que pueden variar, ¿cierto? Yo con el consumo estoy diciendo realmente sí, voy o fui a buscar 5 botones, 3 metros de tela, no sé, un gancho, ¿sí? No es automático ese registro. ¿Sí? Entonces, ese es el manual. El usuario tiene que registrar el consumo. Juanita, una consulta. Diga. Mira, por ejemplo, si nosotros hacemos la receta, ¿cierto?, para 20 blazers y en producción se confeccionaron 15, ¿eso automáticamente se realiza la modificación o cómo es? No, por eso te digo. Cuando uno define una receta, ¿Ya? uno inmediatamente tiene que definir si el consumo de esos materiales va a ser automático o por notificación que le llama ahí, o manual. No manual, dices tú. Claro, lo mejor es que sea manual, porque ahí tú realmente estás confirmando lo que realmente te entregaron, ¿cierto? O lo que en este caso bodega te entregó a ti, porque en realidad el consumo debiese registrarlo a alguien que lo entrega, ¿cierto? Alguien que está encargado de la bodega de materiales, porque es su bodega. Entonces yo te entregué a ti 5 botones, te entregué 10 ganchos, ¿sí? Entonces yo estoy confirmando que te entregué esa cantidad. En cambio, si lo dejara automático, Ajá. ¿qué va a pasar? Que cuando ingreses
el producto terminado, 5, él automáticamente va a ir a hacer el consumo y va a decir, ah, yo consumí o rebajo de mi bodega de materiales para 5, pero no sabemos si eso es verdad o no. No, pues nos salieron los 5, porque acá pasa Claro. con colección. Que a veces Claro. no sale la cantidad que se planifica, ¿me entiendes? Claro, por eso entonces lo ideal es que las recetas, cuando se definan las recetas, queden como método de emisión, a eso se refiere el método de emisión. ¿Cómo voy a consumir? ¿Va a ser automático o manual? Entonces lo ideal es que sea manual. Ya, perfecto. En la receta se define eso. Ya, ¿Cómo ok. voy a consumir mis materiales? Manualmente, es decir, un usuario va a tener que decir, si te entregué tal cantidad de etiqueta o tal cantidad de gancho, tantos metros de tela, etc. A eso se refiere con el método de emisión. Entonces, lo ideal es que esté manual. Hay algunas empresas de fabricación que son como más sencillas, donde le colocan automático, por ejemplo, no sé, para fabricar un computador, sí voy a consumir un mouse, una pantalla, un teclado. Entonces, cuando hacen el recibo, pueden inmediatamente hacer el consumo. Ahora, si ese consumo que se hizo en base a la receta hay que corregirlo, hay que hacer otro consumo o hay que devolver, porque como él hizo el consumo automático, donde él asumió que según receta se consumió un botón, pero sabemos que no fue un botón, tengo que hacer otro vale de consumo, un segundo vale de consumo, siempre asociado a la orden de fabricación para decir, mira, en realidad pedí otro botón más, ¿sí? Entonces, siempre es importante que la orden de fabricación tenga todos sus consumos, ¿sí? Ya sea que hayas pedido una o varias veces a la bodega, todos sus consumos. ¿Por qué? Porque en base a todos estos consumos o estos materiales que estén aquí dentro de cada transacción de consumo, va a saber cuál es el costo final de mi producto terminado. Si no hay registro de consumo, no tiene cómo saber cuál va a ser el costo del producto terminado. ¿Sí? Juanita. Diga. Mira, lo que pasa es que con respecto a la pregunta que te acaba de hacer Claudia, claro, cuando uno hace el ingreso o el consumo de los materiales de forma manual, uno está ingresando lo que está consumiendo realmente. Pero eso significa que uno hace más transacciones en el sistema. ¿Ya? Pues, cada vez que uno consume un material, tiene que ir y cargarlo en la orden. Y alguna de esas cosas, mucha gente dice, ah, no, después cuando más ratito lo cargo y después se olvida. En cambio, si es automático, si un producto entra a la bodega es porque está terminado. Entonces, eso quiere decir que se consumieron todos los materiales para hacer ese producto. Entonces, si se hace un cargo automático, se cargarían obligatoriamente todos los materiales y no quedaría pendiente. ¿No sería mejor eso? Desde mi punto de vista. Se cargarían según receta, ¿sí? Claro. Según receta se cargarían. Y no quedaría nada pendiente y no se olvidaría nada, ¿no? Sí, pero después hay que... ¿Qué pasa si ellos no registran el consumo y registran la entrada? ¿Qué se produce ahí? Una desviación. Es que, Juanita, el consumo, como tú dijiste, se va a producir automáticamente, porque si entra el producto a la bodega, se hace el consumo automático. Entonces se hace un consumo automático de todos los materiales al tiro y no hay que hacer ingresos manuales. Sí, no, sí está bien. Por eso es una definición de ustedes, pero para que entiendan cuál es el efecto. Ya, perfecto. Si la receta queda como automático, cada vez que ustedes hagan una entrada del producto terminado, se va a registrar automáticamente el consumo en base a ¿qué? En base a la receta, que esté aquí en la orden de fabricación. Sí, claro. Si ocupó más, si ocupó menos, después hay que registrar ese consumo adicional o esa devolución. Eso sí, te iba a que no preguntar también. Si es que se hace un consumo automático, si es que llegara a haber por alguno o otro motivo un consumo adicional, ¿se puede ingresar aparte un consumo manual, independientemente de que el consumo esté hecho automáticamente? Sí, sí. ¿Por qué? Porque una orden de fabricación puede tener más de un consumo. Ya, súper. Puede tener varios consumos. Lo ideal es que esté reflejado todo lo que se consumió para este producto terminado. Perfecto. ¿Sí? Sí. Claro. Ahora, lo que usted dice, si hubiese estado manual, ¿cierto?
Manual es cuando el usuario tiene que registrar este consumo y solamente el usuario hizo la entrada, ¿cierto? Porque dice lo que usted indica, que no, después vamos a hacer los consumos. Claro, ahí se producen varias cosas. El encargado de bodega de materiales tiene descuadrado a nivel sistémico su stock, ¿cierto? Porque a lo mejor entregó físicamente 5 botones, pero a nivel de sistema aún tiene los 10 botones. Claro. Entonces ya tiene descuadrada su bodega, si no lo hace inmediatamente. Además, esta orden de fabricación, si no tiene consumos, ya se va a producir una desviación. Sí, por eso Ya, es que ya estaría formando una desviación. eso, lo que pasa es que en la teoría es súper fácil, pero en la práctica, porque yo veo cómo se va trabajando acá, generalmente siempre se va guardando para el final los consumos y no se consume, y al final muchas cosas no se consumen o quedan muchos productos con el costo menor. ¿Por qué? Porque al final siempre faltó algo que cargar. En cambio, si se hiciera automáticamente de acuerdo a la receta, el producto quedaría con el costo real y no con un costo subestimado. Sí, o con un costo más aproximado. Claro. Claro, porque a lo mejor no es lo que realmente se ocupó según receta, pero ya queda un aproximado, Claro, sí. más cercano. Sí, eso es. Sí, en base a que no se haya registrado ningún consumo. Sí. Bueno, entonces, lo importante es que eso se define en la receta o en la lista de materiales. Cuando yo defino mi lista de materiales, con este método, ¿cuál va a ser mi método de emisión o de consumo? Llamémoslo así porque el documento se llama emisión para producción, el que hace el consumo. Entonces, cuando se refiere a método de emisiones, mi método de consumo, ¿va a ser manual o va a ser automático? O notificación. ¿Qué significa eso? Que cuando yo haga la entrada de mi producto terminado, él inmediatamente automáticamente inserta los consumos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero eso, insisto, se define aquí, cuando uno define la lista de materiales. ¿Ok? María Vidal está escuchando. Entonces es la definición. María Sandoval, perdón. ¿María Sandoval? Sí, la María Sandoval está. Ah. Es que lo que pasa es que María Sandoval está por parte de la bodega, entonces yo creo que él afecta ese problema, junto con Claudia, que es la persona que tiene que ir... Claro, ¿ves? Ahí está involucrada ella, porque, claro, cuando la persona... Yo no sé si quién va a ser el parte de entrada, inmediatamente a ella le va a mover la bodega de los materiales, porque le va a integrar este consumo automáticamente. Claro. Sin ella confirmar que ella entregó eso. Claro, seguramente va a tener que entregarlo va a tener que tener la confirmación en un papel y después revisar el consumo o ir revisando el stock de su bodega. Sí, que vas a revisar esto de la bodega, habría que hacer inventario casi todos los días para ver qué le falta, y cuando son muchos productos, al final estaría haciendo por inventario todo el día, ¿no? Entonces, por eso digo que es mejor ir inmediatamente automáticamente se vayan descontando. Ok. Más fácil, yo creo. Sí. Lo importante es que ella sepa que la persona encargada de la bodega de materiales sepa que cuando alguien haga la entrada del producto terminado, inmediatamente le va a crear en SAP un consumo, y sabemos que este consumo lo que hace es rebajar stock de la bodega, de su bodega de materiales. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Caso contrario, manual, es que el usuario tiene que registrar el consumo, donde va a confirmar lo que realmente entregó, lo que realmente sacó de su bodega para que lo vayan a producir. Entonces, eso se define en la receta. Se define entonces la cantidad a utilizar de los componentes para una unidad de producto terminado. ¿Sí? Entonces, tenemos la lista de materiales. Entonces, tenemos orden de producción, entrada de producción, el consumo de la producción y tenemos que tener la lista de materiales. Ok. Si lo vemos desde el punto de vista, insisto, estamos acá en el módulo de producción de SAP, ¿cierto? En el módulo de producción de SAP. Si lo vemos desde el punto de vista SAP, sin tener el apparel, o que es el símil al CEPI,
Si se fijan en la orden de fabricación, hace referencia a que voy a producir un SKU en el caso de ustedes, ¿sí? Un SKU, es decir, la polera 102, que puede ser el color rojo, talla L, ¿sí? ¿Por qué? Porque SAP trabaja con SKU, ¿sí? Entonces, por cada SKU, para él es un producto terminado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero fabricar la polera color rojo, talla M, L y S, ¿qué significa? Que tengo que tener 3 órdenes de fabricación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una orden de fabricación por SKU, que va a ser mi producto terminado, ¿sí? Porque este SKU, en definitiva, ¿qué es? Está dentro del maestro de materiales, o sea, el maestro de artículos, y este es un polerón, no sé, rojo. Claro, ese es un SKU. Deja explicarle con nuestra nomenclatura. Jacqueline, un SKU significa el código completo que lleva el código del producto más el color más la talla. No es código, no es solo el código del producto con el que trabajamos nosotros de 9 dígitos, sino que el SKU lleva intrínseco el modelo, la talla y el color. Y a eso se le llama SKU. ¿Me entendió? Claro. Jacqueline, ponga así en su tecladito. Ah, están por mensaje. Ya, ok. Ya. Sí, claro, este es el SKU. Y al ser esto un SKU, un código de artículo, yo con este código de artículo ya tengo un control de stock. Yo puedo saber cuántos de estos artículos tengo en mi bodega casa matriz, o cuántos de estos artículos, ¿cierto? Modelo, color, talla, tengo en la tienda A, o en la tienda B, o en la tienda C, ¿sí? En cada uno de mis almacenes. Porque ya controlo el stock por el código del artículo o SKU, que es modelo, talla, color. ¿Sí? Entonces, lo mismo, SAP dice, para fabricar yo necesito un SKU, un código de artículo, ¿sí? Entonces, para fabricar lo que yo les decía, si yo quisiera fabricar un blazer rojo, talla SML, ¿qué significa? Que en SAP yo tendría que generar 3 órdenes de fabricación, uno por cada talla. Blazer rojo color S, blazer rojo color M, blazer rojo color talla L, ¿sí? Y por cada uno de estos, también tengo que tener definido mi lista de materiales, porque la lista de materiales también se define para un SKU, que va a ser mi producto terminado, ¿sí? Para ese blazer color rojo talla L, necesito tales componentes. Para el blazer rojo talla S, necesito tales componentes. Y así sucesivamente. Siempre es por la orden de producción, es por SKU, y la lista de materiales también se define por SKU. Esta lista, sí, si tienes aquí, siempre en los formularios de SAP, si tú le das clic derecho sobre un espacio en blanco y te ofrece la opción, sí, lo puedes duplicar. Puedo duplicar, entonces, ¿qué va a suceder? Que al darle duplicar, copia todo el contenido, en este caso, que es lo más importante o lo más masivo, los materiales, y se lo asocio a otro SKU, que puede ser el blazer rojo talla S. ¿Sí? Y entonces aquí tengo que saber modificar si para el rojo talla S, a lo mejor no es la etiqueta talla M, es la etiqueta talla S, ¿cierto? Tengo que ahí, puedo modificar si necesito algunos de los componentes, diferenciar por la talla, que en este caso podría ser la etiqueta. Entonces, por cada SKU, SAP lo maneja así, ese es el estándar de SAP. SAP maneja todo lo que es
fabricación, todo este módulo, siempre por SKU o producto terminado, tanto la definición de la lista de materiales como la orden de fabricación. Lo mismo el consumo siempre se hace por SKU también. Estoy rebajando el botón que tiene un código, o el hilo que tiene un código, o la tela que tiene un código. Y estoy haciendo la entrada de producción a mi bodega del blazer color rojo talla L, blazer color rojo talla S. ¿Ok? Entonces, como le decía, está la orden de fabricación. La orden de fabricación, podemos ver su mapa de relaciones y puede tener muchos vales de consumo, uno o varios, y un recibo de producción. Y aquí les quiero mostrar el efecto, ¿cierto? El efecto contable. Como los vales de consumo o las emisiones son los documentos que en definitiva rebajan los materiales, ¿cierto? Esta emisión de producción, cada vez que ya sea que se registre manualmente o porque sea automáticamente por notificación, va a tener efecto contable, ¿sí? El efecto contable es lo que le decía yo antes, que inmediatamente cuando se genere este documento va a generar un asiento contable donde le dice a finanzas, en definitiva, mira, se rebajaron todos estos materiales que están valorizados a X valor versus ¿qué? Versus productos en proceso, ¿cierto? Porque están ahí en proceso de fabricar. Y lo mismo, el recibo, cuando se registre, el usuario cuando registre la entrada de los SKU que fabricaron, ¿cierto? Las unidades, esto también va a tener un efecto contable porque el recibo aumenta stock en la bodega. Por lo tanto, financieramente, también tiene que informar a finanzas, mira, ahora aumentó de mi existencia en la cuenta que tengan definido ellos, existencia, producto terminado, tal monto, porque esa es la valorización de mi producto terminado. ¿Versus qué? Versus producto en proceso. Entonces, estas dos transacciones afectan mi contabilidad. ¿Okay? Dentro mismo de la orden de fabricación, también van a poder ver, se puede visualizar un resumen, ¿cierto? Donde va a estar resumido toda la valorización de los costos, ¿cierto? ¿En base a qué? En base a todos los consumos que hayamos registrado. Recuerden que los consumos van a tener los materiales y cada material tiene un costo. Por lo tanto, en la medida que yo vaya registrando consumos asociados a esta orden de producción, él va a ir acá considerando la valorización de esos componentes, ¿sí? El costo de los componentes. También va a colocar la cantidad también que se ha ingresado como producto terminado, ¿cierto? Y cuando la orden de fabricación se cierre, ¿cierto? Que ese es el último estado, cuando ya me dijeron, ok, terminó la fabricación de esta orden de fabricación, van a poder ver aquí también si se produce una desviación, ¿sí? Si se consumió exactamente según lo que dice la receta, ¿cierto? Entonces no va a haber desviación, la desviación va a ser 0, y si se produjo desviación va a aparecer acá un monto. Por lo tanto, cuando se cierre, ese monto que le está proyectando como desviación lo va a generar como asiento contable. En este caso, esta orden no, esta orden tiene 0 desviación, ¿sí? Y las desviaciones, ¿dónde se van? Se van a una cuenta contable que se defina como castigo, ¿cierto? Versus la cuenta productos en proceso. Eso va a ser la contabilización de la desviación cuando se produzca, ¿sí? Insisto, es que este asiento solamente se va a generar cuando la orden de fabricación pase de liberado a cerrado. Pero antes de cerrar, ya podrían ustedes ir viendo la desviación, porque aquí ya la va proyectando. Por ejemplo, lo que le decía yo a Carlos, si solamente han hecho las entradas y nunca hicieron el registro de los consumos, ya él va a ir detectando desviaciones. Aquí en este campo lo va guardando, ¿sí? Desviaciones, ¿por qué? Porque falta, oye, no me han registrado el consumo. ¿Cómo voy a obtener el costo de mi producto terminado si no tengo registrado o asociado a esta orden de fabricación los consumos? ¿Sí? Entonces,
claro, aquí lo ideal sería, antes de cerrarla, revisar este campo para ver si se está produciendo o no desviación. Tal vez a lo mejor hicieron el consumo de más materiales, ocuparon menos, ¿cierto? Por lo tanto, a lo mejor la fabricación fue menos, pero ¿qué hago con lo que me sobró? Quizás lo tengo que devolver a mi bodega material, entonces ahí tengo que hacer una devolución de nuevo. ¿Para qué? Para que no se genere desviación y el producto terminado tenga realmente el costo según lo que se consumió. Correcto, claro. ¿Por qué? Porque el SKU es modelo, color, talla. Si yo quiero fabricar el blazer rojo talla S, es una orden de fabricación. Si quiero fabricar el mismo blazer color rojo talla M, es otra orden de fabricación. Es una orden de fabricación por cada SKU. ¿Y qué es lo que el SKU? Es el modelo, color, talla. ¿Sí? Así genera SAP la orden de fabricación. Lo mismo con la lista de materiales. La lista de materiales también es por SKU. Eso es por SAP. ¿Ok? Ahora vamos a ver con el apparel, ¿cierto? Que es un add-on que le decía Christopher. El apparel es un similar al CEPI. ¿Sí? El apparel, él sí conoce el concepto de modelo. ¿Sí? SAP no conoce el concepto de modelo, SAP solamente sabe de SKU. A él le interesa el código del producto por el cual yo necesito controlar inventario. Yo necesito saber cuántos blazer color rojo talla L tengo en tales bodegas. ¿Sí? Ese es para el SKU y ese es el control de mi stock. Pero Apparel también sabe